Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá en este vivo para que hablemos del árbol genealógico mientras los voy esperando a que se sumen. Les voy contando, todo como después queda en el grabado, de qué se trata el árbol genealógico, ¿no? ¿Por qué esta idea de comunicar esta información? Es una herramienta que yo vengo usando hace 7, 8 años. Todos estos años he ido aprendiendo muchísimo de él, sigo cada día. Hay un día que no me quedé sorprendida con todos aquellos maravillosos información el árbol nos comparte. El árbol genealógico vendría a ser como un mapa en el que nosotros podemos encontrar el camino hacia nosotros mismos, poder saber nuestra historia, que está grabada en nuestros genes. Hola, que se van mandando Lucas, Ani, Vale, Tincho, genial. Bueno, estaba contando un poquito esto del árbol para qué nos sirve, ¿no? Que es como un mapa. Hay una presuposición de la PNL que dice que el mapa no es el territorio. Por lo tanto, como les decía, el árbol es el mapa, pero el territorio lo tenemos que transitar nosotros. Es un mapa que nos permite poder encontrar ese camino en nuestra vida, encontrar el propósito de qué es lo que tenemos que trascender en esta experiencia que hemos elegido vivir. Y que para eso hemos elegido a este clan, al que vinimos, y lo hemos elegido antes de venir. Por eso es una herramienta maravillosa el árbol genealógico, porque sabiendo qué han vivido nuestros ancestros, cómo ha sido nuestra vida, prestar atención de cómo ha sido nuestra vida en la niñez, con los padres que elegimos, cómo han sido ellos con sus padres y sus padres con sus padres, nuestros abuelos, todas esas vivencias que han vivido ellos, es claramente lo que nos muestra qué deberíamos seguir haciendo o dejar de hacer nosotros. Hoy la invitación era a contarles los 5 errores al abordar el árbol. ¿Por qué? Porque me encuentro en las consultas que viene mucha gente que me dice, hice bio y me dijeron tal y tal cosa. Perfecto. ¿Y encontraste el para qué sucede esto? Porque el árbol nos da mucha información, pero si no sabemos cómo aplicarla, entonces es una información que está ahí, pero no puedo resolver lo que yo deseo resolver a través de él. ¿Esto qué quiere decir? Que antes nosotros, cuando empezamos con el método de Enrico Arbera, cuando yo empecé a estudiar con él, el árbol genealógico se hacía por fechas, que todavía se siguen usando, pero que no son fundamentales para no poder leer un árbol, ¿no? Mucha gente no tiene información sobre los ancestros, y no pasa nada, porque es por resonancia. Y además, la persona que viene a hacer la consulta siempre tiene toda la información. ¿Por qué? Porque está grabada en nuestros genes. Entonces, luego se empieza a hacer por resonancia, para que todos puedan tener acceso a esta información. Pero ¿qué pasa? Si no sabemos sentir el árbol, si no sabemos entender el sentido de para qué yo pertenezco a este clan, tener esa información, a veces, nada, tengo más información, nada más, que ya la tenía de alguna manera. Lo que es importante es tomar conciencia de esa información que me brinda el árbol. ¿Para qué tengo esta información? Muchos me decían, sí, una señora me dice, tengo un cáncer de mama y me han dicho porque mi abuela guardaba un secreto. Bien, pero con eso no resolvemos el para qué tenés el cáncer. Ahora, ¿qué pasaba con ese secreto? ¿Qué es lo que hay que contar? ¿Qué es lo que hay que poner? ¿Qué es lo que hay que honrar de lo que hicieron nuestros ancestros para poder sanar nuestra historia? ¿Sí? Entonces vamos a empezar con aquellos errores que solemos cometer al abordar el árbol.
El primero es mirar el árbol de arriba hacia abajo. Es decir, no cometer este error de pensar que yo tengo un cáncer porque mi abuela guardó un secreto. No, no es así. En realidad es ver qué conflicto tengo yo hoy en día, como un síntoma, una enfermedad o un comportamiento, con qué resuena en el árbol, quiénes otros se comportaban de esta manera y qué es lo que hay que cambiar de aquí. Es decir, no porque mi abuela o mi abuelo hayan tenido determinadas dificultades, porque mis abuelos hayan perdido todo, o porque mi abuelo haya sido alcohólico, o porque mi abuela sufría violencia, o porque mi abuela quedó sola, es culpa de ella que a mí me pasa esto y estoy repitiendo la historia y ya está, porque no resolvemos nada. En realidad, el saber para qué ellos vivieron estas situaciones me ayuda a mí para salir de un círculo que se repite hasta que alguien toma conciencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros y preguntarle al árbol, ¿para qué tengo esta información? ¿Para qué, por ejemplo, repito siempre las mismas parejas? ¿Para qué repito siempre el mismo síntoma? ¿Para qué tengo conflictos con el dinero? Lo que querramos preguntarle al árbol, él nos va a responder. Están todas las respuestas. ¿Cuál es el camino que nosotros debemos tomar? Y dentro de aquella información que nos da, de cómo, por ejemplo, se manejaban en las relaciones nuestros ancestros, padres, abuelos, podemos saber por qué nuestras relaciones son como son hoy en día, ¿sí? Pero no por culpa de ellos, sino que justamente ahí donde está el conflicto está el recurso. Es decir, que si ellos vivían de esta manera, eran hombres y mujeres que para la época respondían a ciertos mandatos, tanto del nivel inconsciente colectivo como el inconsciente del mismo clan, hoy estamos en otro escenario. Entonces, ¿para qué me sirve esta información? Si mi abuelo era violento con mi abuela, ¿de qué me sirve a mí esto? Y me sirve para darme cuenta que ahí hay una desvalorización. Entonces, si yo vivo desvalorización en mis parejas, ¿qué tengo que saber? Que hay que equilibrar la energía masculina y la energía femenina y empezar a valorarme primero que nada y después, una vez que me valore, voy a resonar con parejas que se valoren y entonces ahí vamos a estar en paz y vamos a haber resuelto este desafío que nos planteaba el árbol. El otro error suele ser que no vemos este recurso que hay al lado de lo que llamamos conflicto, ¿sí? Porque a mi abuela, mi abuelo nunca estaba, después con mi mamá, mi papá sí estaba, trabajaba mucho, pero si trabajaba mucho tampoco estaba y a veces no nos damos cuenta de esas coincidencias. Y yo tengo una pareja que está todo el día en casa y me molesta, o que sea tan servicial o esté encima mío me molesta, y porque lo estoy viviendo en el opuesto. Entonces ahí es cuando tengo que resolver y equilibrar, dejar de pedir aquello que yo estoy pidiendo y que no me doy cuenta que es porque yo tengo que resolverlo primero en mí. Y eso me enseña que hay que equilibrar, ¿sí? Que hay donde estuvo ese conflicto, problemas de pareja o problemas de dinero o problemas con la profesión, con el trabajo. Es decir, si hubo pérdidas y quizás a mí me toque ser administrativo o contable. Si hubo injusticias, vivo luchando por justicias. Y no se trata de luchar. Se trata de entender que en qué no estoy siendo justo yo ahora en mi vida, porque eso es lo que me enseña el árbol, eso es lo que me enseña el transgeneracional, que es aquello que no pudieron resolver los otros, son las energías que quedan pendientes para que los que siguen, alguno tome conciencia y transforme esa información. Si nadie toma conciencia, esa información sigue vigente en las generaciones que siguen. Y todo esto tenía que ver con el rulo karmático, que si bien ahora ya hay poca de esa energía, solo la mantenemos con nuestra mente, es el momento en que necesitamos sanar todo eso. Dejar todo esto pendiente, esto karmático, limpiarlo. Es la tarea que nos pide ahora el desarrollo evolutivo de la humanidad. Y lo podemos hacer claramente a través de entender para qué pertenezco a este clan, ¿sí?
Vamos con el tercero. El tercero es pensar que yo soy el salvador de la familia. Yo soy diferente. Yo soy el que sabe y los demás no entienden. No. Nosotros no somos los salvadores de la familia. La familia, el árbol, el transgeneracional es el que nos puede ayudar a salvarnos a nosotros mismos. ¿Y de qué nos tenemos que salvar? Nos tenemos que salvar de nuestro ego que no está bien educado y que justamente esa es su función. A través del ego, nosotros vivimos las sombras. El ego me dice que yo no soy suficiente y en realidad, y que tengo que estar a salvo teniendo o cumpliendo ciertos estatus. Ese es el ego que no está educado. Y me dice todo esto ¿para qué? Para que yo me dé cuenta que no es así, que yo siempre valgo, que yo soy mucho más que todos los mandatos, que soy mucho más que todas las creencias inconscientes, colectivas del clan. Y esa es mi propia salvación. Y cuando yo entiendo eso, agradezco al clan, agradezco a mis ancestros cómo ellos fueron resolviendo cada una de las cosas que fueron viviendo. Cuando me doy cuenta que hicieron lo mejor que pudieron con el estado de conciencia que tenían en ese momento y el escenario que se presentaba, me doy cuenta que ahora eso que yo creía que era un conflicto es un desafío. Es el desafío que yo tengo que trascender para mi propia evolución. Entonces, la ayuda que nos trae el árbol, el transgeneracional, es darnos cuenta que es aquello que yo necesito trascender para mi propia evolución. Siempre hago mi experiencia a través de los otros. Y elijo estos padres, de los cuales muchas veces siento carencias, siento que me faltó, siento que no fue suficiente o que debería haber sido de otra manera, pero exactamente eso que yo siento que me faltó es lo que tengo que aprender a darme a mí mismo. Por eso yo no soy el salvador de nadie. Yo tengo que ocuparme de mi propósito y darme cuenta que tengo que evolucionar a través de todo lo que proyecto y vivo a través de los otros. Otro de los errores, y vamos ya por el cuarto, es confundir la toma de conciencia con la toma de conocimiento. Yo puedo conocer mucho el árbol, de hecho buscamos la fecha, buscamos las cosas que sucedieron como enfermedades, conflictos graves, de pérdida, de lo que tenga que ser, de acuerdo a la consulta, no todo lo que yo sé del árbol. Bueno, ahora sé que mis abuelos perdieron o sé que sufrieron pérdidas de niños, que hubo aborto, hubo abuso, hubo violencia. Digo, bueno, por eso me toca vivir esto y me resigno. No, justamente lo que tengo que hacer es buscar el camino del medio, ¿no? Cuando nosotros dibujamos el árbol, nosotros estamos al medio y el árbol se abre, ¿sí? Sus ramas se abren hacia toda nuestra familia paterna y toda nuestra familia materna. Y nosotros quedamos al medio, porque tenemos que encontrar un camino diferente. Pero nos quedamos en los programas aprendidos. Todo lo que hacemos es porque lo hemos aprendido, entre los 0 y 7 años. Y eso lo hemos absorbido como esponja. En esa época, nuestro cerebro es una esponja, está en estado beta, todo absorbe, no puede discernir, porque somos niños y encima tenemos que responder y agradar a papá y a mamá, porque si no, corremos el riesgo de morir de hambre. Pero luego de esa etapa, nosotros tenemos que aprender a discernir y empezamos después de los 8 años, 10 años, en que cualquiera puede sobrevivir. Pero no, nosotros nos quedamos con eso y empezamos a juzgar que estuvo bien y que estuvo mal y en función de eso actúo en el igual o en el contrario. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que es polar y nuestra mayor trampa es la dualidad, ¿sí? Entonces en este mundo dual nos vamos bien o mal. Lo que ahora tenemos que buscar de que todo es perfecto, tanto lo que hay del lado del clan de papá como el de mamá, para que yo pueda encontrar cuál es el camino diferente al que ellos hicieron para yo poder resolver aquellos mandatos que han quedado pendientes y que tienen que ver
con la elección de lo que yo he venido a trascender en esta vida. Entonces, tomo conciencia, conocimiento de toda la información de mi árbol, pero no tomo conciencia de para qué el árbol me brinda esa información, tampoco vamos a poder sanar muchas cosas más. Bien, y consultar el árbol para ayudar a otro, ¿no? Generalmente vienen y preguntan, ¿cómo puedo ayudar a otro? Te vengo a preguntar por qué mi hijo, por qué mi hija. Bien, no preguntamos por otros en el árbol. El árbol para cada persona tiene una información diferente. El árbol puede, para mí y para mi hermano, ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Y no todos resonamos con las mismas situaciones del clan. O resonamos con situaciones parecidas, pero es diferente lo que nosotros tenemos que resolver. Entonces, siempre que voy a consultar al árbol, voy a preguntar por mí. Activar el árbol implica mucho más que tomar conocimiento, ¿no? Que tener idea de qué hicieron nuestros ancestros. Porque muchos la excusa es, no tengo ni idea, no sé qué hicieron. Bien, ¿sabes qué pasó con mamá y papá? Bien, lo que vos viviste. Si vos hablas de lo que vos viviste, de lo que sabés, esas historias que se cuentan como broma, esas historias que, mi mamá siempre decía esto. No, mi mamá, ¿qué pasó cuando fuiste engendrado? ¿Qué situación vivían mamá y papá? Bien, todo esto que en algún punto está en nuestro inconsciente, pero nuestro inconsciente, si nosotros no buscamos esa información, actúa por cuenta propia y nuestros actos responden a eso. Entonces, toda esa información que está en el inconsciente hay que hacerla consciente. Hay que cambiar algo. Por eso se presenta como un síntoma, ya sea una enfermedad o un comportamiento o una repetición de historia. ¿Sí? Para avisarme que justamente es sobre eso, sobre lo que tengo que trabajar. Bien. No sé si queda claro, si me quieren ir preguntando. ¿Alguna duda? Si no, yo arranco y sigo y no paro. Bueno. Entonces vamos a repasar. Primer error, mirar el árbol desde arriba hacia abajo. No. El árbol se mira a partir de mí. Y tengo que sentirlo al árbol, ¿sí? Soy yo el que necesita esa información. No es el árbol ni nadie de mi clan que necesita ser salvado. Todos tenemos nuestras herramientas para nuestro propio propósito. No ver el recurso porque me enfoco en el conflicto, en lo que ellos sufrieron y por eso... Y entonces, como papá y mamá fueron pobres, yo no me merezco ser rico, no puedo ser más que ellos, tengo que dejar de hacer mi vida para cuidarlo a ellos, y ahí estamos, en el conflicto. Basta de drama. La vida nos está pidiendo que basta de drama. Ellos vivieron eso, lo trascendieron, hicieron las elecciones que hicieron, estén acorde o no a su propósito, eso no lo sabremos, no tenemos ni idea. Apenas si podemos empezar a tener idea de qué vinimos a hacer nosotros. Y para eso nos da mucha información el árbol. Entonces, poner el foco, ¿qué recursos tengo? Voy a activar mi árbol y cada vez que activamos un árbol, todos los ancestros se ponen a disposición. Aunque no crean, ellos están para ayudarnos a sanar el árbol. Porque sí, cuando liberamos esa información que dejaron pendiente, es una energía que se libera y se evoluciona. Y ahí ayudamos a evolucionar tanto a generaciones para arriba como a las generaciones para abajo. Pero no lo hago desde ese lugar de querer que los demás se sanen, ¿no? Porque ese está en el quinto error. Pensar que yo soy el salvador de la familia, no. No hay nada que salvar acá. Acá solo hemos venido a aprender. Es un planeta escuela y el árbol genealógico es una herramienta maravillosa, como podemos decir es la carta natal, es el tarot,
son los registros, son todas herramientas, las constelaciones, maravillosas. Tenemos muchísimas hoy en día para sanar, que implica dejar todo ese drama, esos dolores, para dejar de estar sobreviviendo y entender que tenemos que empezar a vivir. Y un poco la tarea que nos ayuda el árbol genealógico es a dejar de dramatizar la vida. La vida no es drama. Simplemente es tomar responsabilidad y tener el poder de decidir qué quiero hacer. Y el árbol genealógico es una herramienta maravillosa para darme cuenta que hasta este momento venía haciendo lo mismo que hacían los otros. O sea, ¿qué estoy aportando de mí? Me quejo del clan, me quejo de mis padres, me quejo de los abuelos, me quejo de la sociedad, me quejo de todo. ¿Y qué estoy dando yo? Si todo este clan vivió esto, ¿qué voy a hacer para que esto evolucione? ¿Qué estoy dispuesto a ser diferente? Ese es mi desafío. Y el árbol me lo muestra claramente. Es muy notable cuando vienen a consulta que me dicen siempre, digo, bueno, tengo conflicto de pareja. Y me cuentan, sí, porque me pasa esto, y me separé de mi marido, y después ahora estoy con otra pareja, y me pasa esto y esto. Bien, y después uno les pregunta, ¿y cómo era la pareja de papá y mamá? Y te cuentan la historia. ¿Y cómo era la pareja acá de los abuelos maternos? Y la pareja de los abuelos paternos cuentan 4 veces la misma historia y no se dan cuenta que están contando la misma historia hasta que toman conciencia, y eso es muy liberador. ¿Por qué? Porque esa toma de conciencia es la que libera. Porque, ¿qué pasa? Empiezo a entender. Entender para qué hago lo que hago y para qué vibro con las personas que vibro. Y una vez que lo entendí, tomé conciencia de para qué, eso deja de suceder en mi vida. Porque ya está, eso era necesario. Entender cuáles eran esos programas, y llamamos programas a esos recursos repetitivos o a esos conflictos repetitivos que repetimos una y otra vez sin aprender. ¿Y por qué lo repetimos? Porque la vida es maravillosa para darnos oportunidades una y otra vez hasta que podemos lograr aquello que hemos decidido antes de venir, de trascender. Y que cuando llegamos acá, a través del velo, no lo podemos ver. Pero mi alma no se olvida nunca cuál es su camino para evolucionar, para mi propio desarrollo, que no solo es por este cuerpo y por esta experiencia terrenal. Somos más que un cuerpo, somos seres eternos, y tiene que ver con eso, ¿no? Con un propósito del alma. Mi alma ha venido a evolucionar, mi alma ha venido a un aprendizaje, y yo lo he elegido antes de llegar. Y vine a este árbol, como les decía, para que esos recursos, porque ellos ya lo vivieron, yo me dé cuenta que están ahí para que los vea y no vuelva a hacer lo mismo. Entonces, si mamá no se valoró, si la abuela no se valoró, si ellas no pudieron, antes las mujeres no podían salir a trabajar, entonces se sometían a lo mejor a lo que tenía que ser, más todos los mandatos de que sí o sí tenías que estar con tu marido y que tenías que criar los hijos. Bien, pero ahora no es la misma historia. Entonces yo, por lealtad a ellos, yo por fidelidad a ellos, ahora vivo lo mismo. Entonces hay que entender que honrar a nuestros ancestros es realmente hacer lo que nosotros queremos y sentirnos merecedores de vivir una vida que sea feliz. Y no yo pensar que si mi mamá no pudo ser feliz, si mi abuela no pudo ser feliz, mi bisabuela tampoco, yo no puedo ser más que ellos. Esa es la lealtad de invisibles que respetamos y que son inconscientes, automáticas, no es que lo hacemos adrede. Pero tenemos el camino para encontrarlos y poder salirnos de ese círculo que es el que nos lleva luego a síntomas y enfermedades, porque el cuerpo nos va a avisar. Si nosotros no tomamos las decisiones, el cuerpo nos avisa. Tenemos una herramienta maravillosa como el cuerpo, que cada síntoma o enfermedad me está avisando que estoy repitiendo algo, me está avisando que estoy gestionando las relaciones igual que las gestionaban mis ancestros y que no es por ahí, porque a ellos
no les fue bien. Entonces todo aquello que sucedía allá arriba, por ejemplo, si había conflicto de pareja, seguimos con el mismo ejemplo, quizás yo lo que presente ahora es una diabetes que tiene que ver con las relaciones de pareja. O si había una desvalorización y quizás yo ahora, si la abuela no se valoró, que no tenía los recursos, no podía disponer como hoy en día las mujeres podemos disponer de elegir nuestra vida, de salir a trabajar, de criar nuestros hijos y hay muchas más posibilidades. Yo hoy en día si no lo hago, no tomo responsabilidad de eso y puedo tener una artrosis, una artritis, todo lo que tenga que ver con mi estructura y la rigidez de las ideas, de querer que las cosas sean como yo quiero. ¿Por qué? Porque no me merezco ser libre, no me merezco disfrutar porque los otros no lo hicieron. Y en realidad lo que tenemos que aprender que es todo lo contrario. Si ellos ya pasaron por todo eso, yo tengo que hacer algo diferente. Y que si ellos no pudieron amarse y darse cuenta, porque no había conciencia para eso, o no era el momento, porque esto también tiene que ver con el momento de evolución del ser, ahora la tarea es amarme, ponerme primero en la lista, desarrollar mi amor propio. Pero para hacer eso, tengo que primero encontrar esos programas que no me están permitiendo llegar a eso que quiero llegar. A cualquiera de los desafíos que me ponga en la vida. No conecto con la abundancia del ser que soy porque tengo que limpiar primero todos esos programas que todavía están en mi mente. Mi cuerpo las manifiesta. Entonces, tomo conciencia, cambio mi percepción y mi mente cambia mis pensamientos. Por lo tanto, mi cuerpo cambia su biología y empiezo a integrar mi yo espiritual, ¿sí? Empiezo a integrar mi amor propio. Esa es la tarea ahora. Aprender a amarnos sobre todas las cosas. Porque es lo único que hemos venido, a aprender nuestra propia evolución, ¿sí? Y esto es tomar conciencia, que era el cuarto paso. El cuarto error. Tomar conciencia no es tener conocimientos. Podemos tener muchos conocimientos, leer muchos libros y hacer muchos cursos. Pero si no tomo conciencia de para qué tengo esta información, no hay cambio posible. Entonces, activamos el árbol, lo miramos con mucho respeto y sobre todo con mucho amor. Eso también nos va a ayudar a poder llevar a cabo el verdadero perdón. ¿Y el verdadero perdón cuál es? No es que, está bien, los perdono a mamá y a papá y a los abuelos por las cosas que hicieron y todo este dolor que causaron o que me causaron. No, eso no es perdón. Eso es seguir creyendo que yo soy el salvador, que yo soy el salvador del clan. No. El verdadero perdón es entender para qué sucede cada una de las cosas que sucede, más allá que mi mente egoica la juzgue de bueno o malo, que debe ser o no debe ser, hay que trascender la moralidad del ego, porque la moralidad es del ego. Hay que entender el significado de para qué sucedió cada cosa, y cuando entendemos eso, es entonces cuando nos paramos en el lugar del amor. Si vemos a nuestro árbol desde el amor, de entender para qué sucedió cada una de estas cosas, ahí nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, que todo fue perfecto para que yo hoy sea quien soy, para que yo hoy pueda empezar a encontrar el camino de mi despertar, de mi propia evolución, ¿sí? No solo mi evolución corporal, sino también de la ascensión de mi alma. Y ahí el ser completo, íntegro que soy, mente, cuerpo y espíritu, empieza a integrarse. Por eso el árbol es una herramienta que hoy en día nos ayuda a limpiar todas esas viejas memorias. Ya no las necesitamos. Y si no vaciamos nuestra mente de esas viejas memorias, es muy difícil que podamos llenar nuestra mente con estos nuevos programas, en realidad con esta nueva manera de vivir, con esta nueva conexión a nuestro ser, a nuestro amor propio, porque no hay lugar, no hay coherencia entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y si no hay coherencia, hay conflicto. Y si hay conflicto, no crezco. O el conflicto me ayuda a crecer, una de dos. O lo sostengo y me enfermo, o me pregunto para qué me pasa esto,
busco las respuestas, que para esto tenemos el árbol, y entonces sigo en mi crecimiento, en mi coherencia y en mi salud perfecta. Nuestro cuerpo es salud perfecta. Y lo que nosotros no nos ocupemos, no tomemos responsabilidad de cambiar y empezar a vivir la vida, de entender que todo lo que sucede es porque lo he pedido y es mi responsabilidad entender para qué lo pedí, entender cuál es el crecimiento que tengo que hacer. Hasta que yo no entienda eso, voy a seguir sufriendo enfermedades, sufriendo situaciones, viviendo en el drama, en la escasez. Entonces la invitación es activar nuestro árbol, entender para qué sucede lo que sucede, tomar conciencia y ser felices. Una vez que limpiamos todas esas viejas memorias que ya no las necesitamos, las nuevas generaciones ya no vienen con ellas, sino que vienen con un ADN mucho más limpio. Solo somos nosotros que en este momento lo que hemos elegido es hacer esta trascendencia y poder conectar e integrar nuestro cuerpo espiritual. Entonces la invitación es a que activen sus árboles. Próximamente, el jueves que viene, doy un taller que tiene que ver con árbol genealógico y vínculos. Entender bien, armar nuestro árbol, vamos a armar nuestro árbol, entender cuáles son las resonancias que tenemos y de esa manera vamos a poder ir descubriendo estos programas que están en nuestro inconsciente y los vamos a desactivar de nuestras neuronas para que dejen de conectar por ese lugar, y ahí vamos a trabajar en nuestra mente y empiece a hacer conexiones nuevas, que sean mucho más útiles para nuestra vida, que sean acorde a nuestro desarrollo, a lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida, y así sanar. Y cuando nosotros sanamos, por resonancia, los de nuestro alrededor, familia, lugares, también empiezan a sanar. Pero la tarea es de cada uno. La sanación es un proceso individual que luego se expande hacia los demás y dejamos de estar proyectando todas nuestras necesidades y todos nuestros conflictos. Bien. Bueno, un poco esto era lo que yo quería compartirles hoy, que supieran del árbol. Y bueno, a los que estén interesados en seguir en esto, siempre los invito a mis cursos, talleres, pero empiecen por practicar esto, ¿sí? Empiecen a averiguar las historias familiares y entender para qué las saben, para qué las tienen y a utilizar esa información a favor de ustedes. Bien, bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Gracias, Ani, gracias por estar siempre ahí. Bien. Perfecto. Bueno. Y pronto nos encontraremos nuevamente en algún otro vivo para hablar un poco más de esto que es tan maravilloso y tan sanador, la genealogía. Así que bueno, nos vemos la próxima.